Y seguimos hablando acerca de la gracia y la justicia. Y como ya les dije, yo creo que la salvación se puede perder. Por eso debemos cuidarla como el tesoro más precioso de nuestra vida. Pero la salvación no se pierde por un simple pecado, no. La salvación se pierde cuando dejamos de creer. Lo que pasa es que el pecado nos lleva a dejar de creer. Por eso el arrepentimiento debe acompañar nuestra fe. En Marcos 1:15 Jesús dijo: el reino de Dios está cerca. Arrepiéntense de sus pecados y crean la buena noticia. Se necesitan las dos cosas: creer, pero también el arrepentimiento. Pablo dijo lo mismo en Hechos 20:21. He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual: la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesús. Entonces somos salvos solo por gracia, por creer en Jesús. Pero el arrepentimiento es necesario para cuidar esa salvación. Yo siempre me he preguntado por qué un cristiano se aleja de Dios. ¿Cómo puede una persona perder semejante tesoro tan grande que es la salvación? Pues Dios hace la misma pregunta en Jeremías capítulo 2 versículo 4. Él dice: ¿qué mal encontraron en mí sus antepasados, que los llevó a alejarse tanto de mi lado? El versículo 10, él dice: ¿acaso alguien ha oído algo tan extraño como esto? ¿Alguna vez una nación ha cambiado sus dioses por otros, aun cuando no son dioses en absoluto? Sin embargo, mi pueblo, dice Dios, mis hijos, mi familia, mi iglesia, ha cambiado a su glorioso Dios por ídolos inútiles. Pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva, y ha cavado para sí cisternas rotas, cisternas que no retienen el agua. Pues la semana pasada, George Perdikis, uno de los fundadores de una de las bandas cristianas más conocidas, The Newsboys, renunció públicamente a Jesús y se proclamó ateo. También Katy Perry, la artista principal en el reciente Super Bowl, es hija de predicadores e inició su carrera musical cantando en iglesias bajo el nombre de Katie Hudson, pero ya hoy no se identifica como cristiana. Ella dijo: no creo en el cielo ni en el infierno, tampoco en un anciano sentado en su trono. Creo en un ser superior y todos los días hablo con él, pero no soy ni budista, ni musulmana, ni cristiana. ¿Qué pasó con la niña que en una canción le había escrito una nota de amor a Dios? Antes de ser famosa, en una entrevista que le hicieron, ella dijo que en sus canciones escribía acerca de su relación con Jesús y de las luchas que ella tenía en su vida. También animaba a los jóvenes a permanecer honestos en su relación con Dios, que no fueran hipócritas. Les decía: manténganse íntegros y jóvenes, vivan esta etapa de la juventud. Recuerden que hay un Dios, y aunque Él es comprensivo, aunque Él es misericordioso, eso no nos da permiso de hacer lo malo. ¿Qué pasó con esa niña?
Ahora yo sé que algunos dirán, pues le está yendo mejor que antes, cuando era cristiana. Ahora es famosa, tiene plata, todo el mundo la quiere y cantó en el Super Bowl. Pero yo pregunto, ¿será feliz? Pues Salomón, uno de los hombres más exitosos que ha vivido sobre la tierra, escribió en el libro de Eclesiastés capítulo 2 versículo 1: probemos los placeres, busquemos entre comillas las cosas buenas de la vida. Pero descubrí que eso también carecía de sentido. Entonces dije, la risa es tonta. ¿De qué sirve andar en busca de placeres? Después de pensarlo bien, decidí alegrarme con vino, con un aguardientico, un whiskycito. Y así traté de experimentar la única felicidad que la mayoría de la gente encuentra en su corto paso por este mundo. También traté de encontrar sentido a la vida edificándome enormes mansiones y plantando hermosos viñedos. Junté grandes cantidades de plata y de oro. Contraté cantores estupendos, los Billos Caracas Boys. Y tuve muchas concubinas hermosas. Miles y miles de mujeres tuve todo lo que un hombre puede desear. No me negué ningún placer. Hasta descubrí que me gustaba trabajar. Pero era un hombre feliz. Él en el versículo 11 dice: pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Y concluye su libro diciendo lo siguiente, Eclesiastés 12:13. Mi conclusión final es la siguiente: teme a Dios. Cree en Dios, no te apartes de Él y obedece sus mandatos. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Y en ese mismo capítulo le dice a los jóvenes en el versículo 9: gente joven, la juventud es hermosa. Disfruten de cada momento de ella. Hagan todo lo que quieran hacer. Y aquí no está hablando del pecado. Dice, habla de viajar, de probar las diferentes comidas, de montar en parapento, de esquiar, todas esas cosas. No se pierdan nada, pero recuerden que tendrán que rendirle cuentas a Dios de cada cosa que hagan. Elvis Presley, uno de los cantantes más famosos que ha existido, nació en un hogar cristiano. Y aunque tuvo fama, riquezas, mujeres, placeres, no fue un hombre feliz. Murió de una sobredosis. En sus after parties, después de los conciertos, lo que más le gustaba hacer era reunirse con un grupo de amigos alrededor de un piano y cantar himnos durante horas. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él. Me ha tocado, sí, me ha tocado. Hasta el amanecer estaban así, porque Él estaba tratando de volver a experimentar la paz y el gozo que había tenido cuando acompañaba a su mamá a una pequeña iglesia en un pueblo. Tristemente, cuando alguien se aparta de Dios, aunque tenga una vida miserable, pocos regresan una vez más a Él. En 2 Pedro 2:20 dice: si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, terminan en peores condiciones
que al principio. Mejor les hubiera valido no conocer el camino de justicia que abandonarlo después de haberlo conocido. ¿Cómo puede alguien que encontró en Jesús la perla de gran valor, cómo puede esa persona alejarse de él, traicionarlo, clavarle el puñal por la espalda, cambiarlo por 30 insignificantes monedas de plata? Pues cuando los religiosos se quejaron de Jesús por juntarse con pecadores, Él les contó una parábola en donde comparaba a una persona que se alejaba de Dios y se iba de su casa, se iba de la iglesia. Jesús comparó a esa persona con el otro, que aunque siguió en la casa, siguió metido en la iglesia, su corazón estaba lejos de Dios. Él dice en Lucas 15, un hombre tenía 2 hijos. El menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia antes de que me muera. Entonces el padre, o antes de que te mueras, entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Y resalto eso, repartió la herencia entre los 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se fue a una tierra distante, en donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Cuando se le acabó el dinero, dice, hubo una hambruna en ese país. Y por eso no tenía nada para comer. Y logró convencer a un dueño de unos marranos de que lo dejara cuidar a sus marranos. Y dice que el joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer. Pero nadie le dio nada. No sé si hay nadie, se refiere a los marranitos. Ningún marrano le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, y en este caso este hombre razonó. Porque muchos, cuando están lejos de Dios, aunque estén en medio de una marranera, no razonan. Pero este razonó y se dijo a sí mismo, hasta los jornaleros, las sirvientes en la casa de mi papá están mejor que yo. Volveré a la casa de mi padre y le pediré perdón. Entonces dice en el versículo 20, regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Esto nos muestra que cuando una persona se aleja de Dios, Él desde la ventana del cielo está esperando el regreso de esa persona. Yo sé que muchos dirán, ¿y por qué no sale a buscarlos? En la Biblia encontramos 2 casos de personas. La oveja perdida, Dios va y la busca, porque es una persona que se perdió por alguna situación. Pero el hijo pródigo, el que toma la decisión de irse, Dios no la sale a buscar. Esa persona tiene que tomar la decisión de regresar. Pero cuando regresa, Dios la ve desde esa ventana del cielo. Y sigue diciendo que lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Y recuerden que el muchacho viene de una marranera, huele horrible. Pero esa es la gracia de Dios. Aun siendo pecadores, Dios nos ama, nos abraza, nos perdona. Y su hijo le dijo, Padre, he pecado. Y esta parte es importante porque hoy unos que están enseñando el extremo de la gracia dicen que uno no tiene que confesar sus pecados. Pero aquí nos muestra que eso no es cierto. Aunque todos nuestros pecados ya fueron perdonados, tenemos la responsabilidad ante Dios de reconocer nuestro pecado.
Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar, porque este hijo estaba muerto, había perdido su salvación, pero ha regresado. Y entonces comenzó la fiesta. Mientras tanto, en ese preciso instante, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de música y el baile en casa y le preguntó a uno de los sirvientes que pasaba por ahí: ¿Qué sucede? Y le dijo: tu hermano ha vuelto. Y tu papá mató el ternero engordado, ese que estábamos engordando para la Navidad, lo matamos. Y el hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Y en las iglesias hay muchas personas enojadas en contra de Dios porque no entienden su gracia. ¿Cómo Dios lo va a perdonar? Y están amargados en la casa del Padre. Por eso su padre salió, Dios sale y le suplica que entre. Pero él respondió: todos estos años he trabajado para ti como un burro, aquí metido en la iglesia todos los fines de semana, y no me diste ni un cabrito, ni una gallina para festejar con mis hijos o con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo, ni siquiera lo llama hermano, este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, ahí sí sale la rabia, ¿o no? ¿Se han oído la gente cómo le da palo al adúltero? ¡Ay, el adúltero ese! ¿Qué haces? Matas al ternero gordo para celebrar. ¡Qué bonita familia! Y su papá le dijo: mi querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar porque tu hijo estaba perdido. Había perdido la salvación, pero ha regresado a casa. Para los que están aquí considerando la opción de alejarse de Dios, yo quiero resaltar que aunque Dios celebra el regreso del hijo pródigo, el que se queda en casa le va mejor. Nosotros que hemos pasado a veces momentos en donde hemos dudado de Dios, en donde hemos tenido malas experiencias con Dios o malas experiencias en la iglesia, pero a pesar de eso jamás hemos faltado a la iglesia, nos va a ir mejor. Porque Dios le dice: todo lo que tengo es tuyo. Ahora, yo encuentro 7 razones por las cuales las personas se alejan de Dios. En primer lugar, porque nunca fueron salvas. Una conversión verdadera produce un cambio de vida, un cambio de propósitos, un cambio de pensamientos, un cambio de deseos, un cambio de intención detrás de nuestras decisiones y detrás de nuestras acciones. Antes de conocer a Jesús, el deseo de una persona era su yo. Antes de conocer a Jesús éramos egoístas. Mi carne, mi felicidad, mi yo. Como resultado de la salvación, nuestro deseo ahora es hacer la voluntad de Dios. Por eso yo quiero que se analicen cuál es su deseo hoy. ¿Sigue siendo su yo, su carne, sus deseos, su familia, sus hijos, su casa, o es la voluntad de Dios? Es que para muchos Jesús solo ha sido su Salvador, pero no su Señor. Solo gracia.
pero no están dispuestos a tomar la cruz. Por eso Jesús es simplemente un camino más entre muchos otros para lograr los deseos de su carne. Bueno, vamos a probar a Jesús a ver cómo nos va, a ver si por fin nos casamos, a ver si por fin me saca de esta deuda, a ver si me da ese trabajito que quiero. Ojo, ese no es Dios. Aunque en Jesús podemos encontrar todo eso, esa no puede ser nuestra intención al buscarlo, porque ¿qué va a pasar cuando Él no responde uno de nuestros caprichos? Jacob arriesgó su salvación poniéndole condiciones a Dios. En Génesis 28:20, él dijo: si Dios en verdad está conmigo, si me protege en este viaje, si me provee comida y ropa, y si yo regreso sano y salvo, entonces Él será mi Dios. No haga eso. Quizás por eso le tocó andar cojeando toda la vida, porque buscaba a Dios de manera condicional. Es que una conversión verdadera es un cambio de camino. Recibimos a Jesús, pero también es un cambio de meta. Hacemos la voluntad de Dios. Por eso decimos, como dijo Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. La segunda razón por la cual muchos se alejan de Dios es por su incredulidad. Una de las primeras cosas que dice alguien que se ha alejado de Dios es que ya no cree en Él. Creo en un ser superior, pero no soy cristiana, dijo Katy Perry. Ahora soy ateo, dijo el fundador de Newsboys. Y lo curioso es que Newsboys es la misma banda que protagonizó la película Dios no está muerto. Entonces yo creo que esta película molestó tanto al diablo que buscó un tipo que lleva más de 20 años sin cantar en esa banda, pero que fue su fundador. Lo volvió famoso para que dijera: no creo en Dios. Porque nuestro enemigo, o sea, el enemigo del cristiano no es el ateísmo, es el diablo. En Lucas 8:12 dice que es el diablo el que roba la palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón para que no creamos. Recuerdo hace muchos años un predicador que yo admiraba, y digo lo admiraba porque ya murió, pero él habló de un tiempo en su vida en el cual dudó de Dios, dejó de creer en Dios durante 3 años y seguía predicando. Su programa en la radio seguía oyéndose a nivel mundial, era el invitado especial a los grandes eventos cristianos. Pero cuando él llegaba a casa tenía esa lucha en su corazón, no creía en Dios. Recuerdo que muchos lo criticaron por ese mensaje, pero a mí su sinceridad me ayudó mucho, porque yo también tuve momentos en los cuales dudé de la existencia de Dios. ¿Será que existe? ¿Será que sí? Una de las razones por las cuales muchos se convierten en ateos es porque existe la idea equivocada de que Dios está en control del universo, del mundo entero. Y si Dios está en control, ¿por qué los niños nacen enfermos? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué hay pobreza? ¿Por qué hay tanta enfermedad? ¿Por qué hay tanta injusticia? Si Dios es Dios, ¿por qué no hace algo? Lo que pasa es que Dios es todopoderoso, pero Él, dentro de su soberanía, eligió entregarle
el control del mundo al ser humano. Usted puede ver eso en Génesis. Le dio al hombre la autoridad. Cuando el hombre peca, el hombre se lo entrega al diablo. Por eso la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Cuando el diablo tentó a Jesús, le dijo: te daré el poder de todas las naciones del mundo porque a mí me fue entregado. Entonces, no permita que esa mentira del enemigo lo haga creer a usted que Dios es el culpable de las desgracias. Dime, ¿por qué la gente no sonríe? ¿Por qué los niños en las calles? Dímelo, Dios, quiero saber. Ningún Dios, pregúntele al diablo. Él es el culpable de las desgracias. No le crea esa mentira al enemigo. Pero una persona que no cree en Dios, o que decide no creer en Dios, toda su vida va a buscar cómo llenar ese faltante. Porque Dios puso en todos nosotros un vacío espiritual que solo puede ser llenado por Jesús. Muchos tratan de llenarlo con los placeres, con el dinero, con el trabajo, pero no, solo Jesús. Si usted en este momento está teniendo problemas de incredulidad, no está creyendo en Dios, hable con alguien. Dígale la verdad: estoy pasando un tiempo de duda. No creo en Dios. Esto es necesario porque usted necesita de alguien que haga guerra espiritual a favor suyo. Usted necesita de la oración de otra persona. Pero también haga algo al respecto. Recuerden que Dios hace su parte, gracia. Pero a usted le toca hacer la suya, justicia. Por eso, aunque no crea en Dios, siga viniendo a la iglesia. Recuerde que el diablo quiere robar la palabra. Por eso, escriba siempre la predicación. Dígale al atolondrado que está a su lado, que no está escribiendo el mensaje: escriba la predicación. ¿Por qué? Porque el diablo roba la palabra. Si usted no está escribiendo, el diablo ya le robó más del 90%. Eso sí, para escribir chistes sí es bueno. Escriba la prédica. Lea la Biblia. Aunque no crea, léala. Subráyela. Escríbala, versículos de la Biblia en todo lugar en su casa. Cante acerca de lo que está escrito en la Biblia. ¿Saben por qué? Porque en Romanos 10:17 dice: así que la fe viene por oír. Es decir, oír la buena noticia acerca de Cristo. La tercera razón por la cual muchos se alejan de Dios es porque no tienen raíces. En la parábola del sembrador, Jesús menciona a los que por no tener raíces se apartan en el tiempo de la prueba. Dice Mateo 13:20: las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen, se alejan. Cuando vienen los problemas financieros, cuando Dios no los sana, cuando pierden el empleo, cuando su matrimonio se acaba, se apartan. Dice en el versículo 6: se marchitaron bajo el calor del sol, y como no tenían raíces profundas, murieron. Pero ¿por qué razón no tienen raíces? Pues en esta parábola nos damos cuenta que no tienen raíces porque aunque la tierra es buena, un buen corazón, en esa tierra hay piedras, y se refiere a los pecados.
que impiden que las raíces sean más profundas. Por eso en Filipenses 2:12 dice que tenemos que seguir trabajando en nuestra salvación todos los días de nuestra vida. Los que se alejan de Dios siempre critican las leyes y los reglamentos de la iglesia. No, a mí no me gustaban las reglas que nos imponían. Yo lo único que quería era tocar rock and roll. Yo quería que midieran mi vida por mi música y no por mi habilidad para resistir la tentación, dijo el de Newsboys. O sea, él quería estar en la plataforma. Él quería la fama. Pero Jesús lo que quiere es que podamos resistir la tentación. Esto no es algo que las iglesias pedimos, es lo que Dios nos pide. Solo podía oír música cristiana, dice la otra. No me dejaban disfrazarme en Halloween. No podía decir afortunada, sino bendecida. Imagínense. Por esas cosas se alejan de Dios. Ahora, yo sé que hay legalismos en las iglesias y que nuestro deseo de que los jóvenes y nuestros hijos no se alejen de Dios quizás nos ha llevado a ser un poco estrictos, pero esto lo hacemos porque los amamos y no queremos que se vayan al infierno. Por eso es. Pero la verdadera razón por la cual las personas se alejan de Dios no es el legalismo, no, sino un deseo interno de satisfacer los deseos de la carne en lugar de crucificarlo. ¿Sabe que la ley solo es mala para los que quieren hacer lo malo? La palabra de Dios para los que queremos agradarlo es buena. Ahora, ese deseo que tienen las personas de satisfacer los deseos de su carne tampoco se soluciona con legalismo, no. Se soluciona reconociendo los pecados. Hablando de nuestras luchas, sí, tengo problemas de envidia, tengo problemas de celos, de mal genio, tengo problemas de autoconmiseración, luchas sexuales. Y al reconocer el pecado, vamos a buscar la raíz del problema. Me masturbo porque me siento sola, porque nadie me ama. Lo que usted necesita es ser ministrado o ministrada por el amor de Dios. Entonces no se trata de ser legalistas, sino de encontrar nuestros pecados y lo que me llevó a pecar, el abuso, el faltante de papá, y ser sanados. La cuarta razón por la cual se apartan de Dios es porque su corazón se ha endurecido. Y un corazón se endurece cuando nos resentimos en contra de Dios. Es decir, cuando le creemos al diablo y pensamos que Dios es el culpable de nuestras desgracias. No, a usted le va mal porque Dios se olvidó de usted. Esa enfermedad es la voluntad de Dios. Usted nació feo porque Dios lo quiso. Y mire que le creemos, o mejor, la gente le oye la voz al diablo, pero no oyen la voz de Dios. También nuestro corazón se endurece cuando permitimos que las malas experiencias en la iglesia dañen nuestro corazón. En una de sus primeras canciones, Katy Perry habló acerca de la hipocresía que experimentó en el colegio cristiano en donde estudió. Parece que su gran lucha siempre fue con esa hipocresía. Por eso les decía, sean transparentes, sean auténticos con Dios. Ahora, yo soy consciente de la hipocresía en la iglesia. Yo soy consciente de nuestras envidias, rivalidades y divisiones.
Yo soy consciente de los escándalos en el medio cristiano, de los divorcios y las embarradas sexuales de las grandes personalidades. Yo soy consciente de los abusos de autoridad, de las injusticias, de los favoritismos, de los juicios, de las traiciones y de los grupos cerrados. Yo soy consciente de los enfermos que nunca visitamos, los pobres que no ayudamos, las personas que abandonamos en el momento más difícil de su vida. Estuve enfermo y no me visitaste. Estuve en la cárcel y nunca me llamaste. Tuve hambre, se murió mi hijo y no estuviste conmigo. Yo soy consciente de esto. Pero cuando lleguemos al cielo, nada de eso servirá como excusa, porque Dios nos preguntará: ¿por qué endureciste tu corazón? En el cielo la iglesia no va a ser la culpable de su infierno, no, o cuando nos presentemos delante de Dios. La quinta razón por la cual muchos se apartan de Dios es por el engaño de las riquezas. En Mateo 13:22 dice: el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza. Así que no se produce ningún fruto. Pablo dice en 1 Timoteo 6:10: pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunos, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera. En su intenso deseo por acabar esa carrera, se desviaron de la fe. En su intenso deseo por comprar ese negocio, por prosperar, se desviaron de la fe. Déjeme decirle algo por si no lo sabe. Al cielo usted no va a poder llevar ese carro, ni tampoco esas perlas costosas, ni siquiera esas operaciones que se ha hecho. Esos glúteos falsos se quedarán acá. ¿Para qué pierde tanto tiempo ella? En Mateo 6:19 el Señor dice: no almacenes tesoros aquí en la tierra. Almacena tus tesoros en el cielo. La sexta razón por la cual muchos se apartan de Dios es porque no están preparados para la embestida del diablo. Desde Adán y Eva hasta el día de hoy, el objetivo principal del diablo es alejarnos de Dios. Y el cristiano que no está preparado para estas embestidas es presa fácil del enemigo. Jesús dijo: el reino de los cielos ha venido avanzando con fuerza, contra viento y contra marea, y gente violenta la está atacando. El cielo no es para cobardes, el cielo no es para gallinas, el cielo no es para nenas, es para gente valiente y esforzada. Por eso en 1 Pedro 5:8 dice: estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Y luego dice: manténganse firmes contra él. Guerra espiritual. No le crea a aquellos que predican que no hay que hacer guerra espiritual. Aquí dice: manténganse firmes en contra del diablo. Justicia. Pero también dice: y sean fuertes en su fe, en la gracia de Dios. Vivimos en un mundo gobernado por las tinieblas, y entre más se acerca el fin, más dura es la batalla. Nunca antes en la historia de la humanidad se tenía tanto acceso al pecado, a la inmoralidad sexual, a la pornografía y a los vicios como hoy. Por eso el cristiano que no ha desarrollado el dominio propio y que no sabe hacer guerra espiritual se puede perder. Jesús dijo que en los últimos días, Mateo 24:9,
Los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Y por eso muchos se apartarán de mí. Abundará el pecado, dice el versículo 12, y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. La séptima razón por la cual muchos se alejan de Dios es porque no se congregan. Otro de los famosos que se alejó de Dios después de estar 13 años metido en una iglesia, ser parte de la alabanza, pero cuando se volvió famoso le tocó viajar por todo el mundo. ¿Qué hizo? Dejó de congregarse. Usted no puede dejar que pase un solo fin de semana sin congregarse. Si no puede venir el domingo, venga el sábado. Si no puede venir el sábado, venga el miércoles. Pero no hay excusa. Es que un palo, un cristiano cuando está solo, es como un palo que se quiebra fácilmente. Pero cuando estamos con otros cristianos, aunque nos caigan mal, aunque nos juzguen, no nos vamos a quebrar. Por eso la iglesia es idea de Dios. Usted quizás hoy es un carbón encendido, está apasionado por Dios. Pero un carbón encendido, si está a solas, se apaga. Por eso Dios nos puso en la iglesia, para que nosotros avivemos a los que están apagados, y para que cuando nosotros estemos apagados, los otros nos aviven a nosotros. El internet es una gran herramienta que Dios nos ha dado, pero no es la iglesia. Es una herramienta cuando estamos enfermos, cuando estamos de viaje, pero no se compara con la iglesia. El domingo pasado, o el fin de semana pasado, yo oí el mensaje de mi esposa y fui ministrado por ella a través de internet el sábado. Pero el domingo vine y estuve ahí. Y no se comparó ni en nada la administración que tuve ahí con lo que recibí el día anterior por internet. Y no es el edificio, no. Somos todos los que estamos aquí, los que hacemos que algo especial suceda. Por eso quiero invitarles a que nos pongamos de pie. Y yo quiero que con sus ojos cerrados usted mire la salvación como el tesoro más precioso en su vida. Y en ningún momento usted lo va a descuidar. Dígale: Señor, he dudado de ti, he perdido la fe, o no tengo raíces, pero hoy tomo una decisión, Señor, de poner una vez más mi vida sobre el altar, de consagrarme totalmente a ti. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo. Todo a Cristo. Yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo. Yo me rindo a Él. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo me rindo a Él. Y ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí.